Hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Quien les habla es Carlos Feijó y hoy nos acompaña nuestro amigo Fernando Cámara. y esto es Pasa la Bola Podcast. ¿Qué más, Fernando? Tiempo sin poder grabar juntos. Sí, entre viajes, entre vacaciones, entre cada quien con sus cosas, pero ya estamos aquí. Sí, sí. Bueno, tenemos una jornada de Champions que fue full apasionante. Larga también. Sí, sí. Tuvimos una jornada que se dividió en 3 días, esta vez es lo novedoso. Fue una jornada de martes, miércoles y también jueves. La Sí. Europa League va a tener la semana que viene miércoles y jueves, así es como se va a organizar de ahora en adelante. Y bueno, Juventus, por ejemplo, le ganó 3-1 al PSG. Aston Villa goleó al Young Boys de visita en Suiza 3-0. El Bayern replicó un poco la goleada que le hizo al Barça, ganó 9-2 al Dinamo Zagreb, y eso que se lesionó Neuer, y eso que básicamente llegó a estar 3-2 porque iba 3-1 después. Sí. El Dinamo Zagreb hizo 2 goles, el partido llegó a estar 3-2, pero olvídate. O sea, al final después, con todo y Ulreich, que es un portero suplente bastante errático, el Bayern reventó al Dinamo Zagreb. Luego Milan en casa pierde con el Liverpool 3-1, luego vamos a profundizar un poco más en ese partido. Sporting le gana 2-0 al Lille, Sí. aquí en Lisboa, que estamos en Lisboa. Resultado importante para un Sporting que el calendario que le toca no es fácil. Y le gana al rival, le gana un rival que tenés que ganarle a juro porque sí. Sí, se posiciona bien para esta Champions. El Lille es un buen rival, no es Sí. un rival fácil, pero No. Gyökeres está en un modo intratable, la verdad. Luego vemos que el Bologna empató con el Shakhtar 0-0. El Sparta Praga y el Salzburg disputaron un partido en Praga, ganó el Sparta Praga 3-0. Y Celtic le gana 5-1 al Slovan Bratislava. Estos parecen partidos de Europa League prácticamente. Esta Champions ahora abarca mucho más. Un dato curioso del Red Bull Salzburgo está siendo dirigido porque fue asistente de Jürgen Klopp durante muchos años, el holandés Pepijn Lijnders, Muy importante que que fue fue. su asistente técnico, es el segundo asistente de Klopp en el Liverpool los últimos años, 2 años, André Matos. Imagínate. Iniciando, comenzó bien en Austria, pero Aprovechando que Klopp está de su año sabático, ¿no? y capaz termina comenzando su carrera como entrenador y ya Klopp le va a tocar buscar otro asistente. Bueno, el Salzburg es un equipo que pertenece a la marca Red Bull y que Sí. también es dueña del Leipzig, del cual vamos a hablar hoy porque jugaron contra el Atlético de Madrid, perdieron 2-1 en Sí, Madrid. Sí. Buen partido, por cierto, Ujú. buen momento de Griezmann, que el Cholo sabe la edad de Griezmann y lo va a administrar, pero es para comentarlo. Sí. Luego el Brujas pierde en casa, en Bélgica, contra el Borussia Dortmund 3-0. Es otro rival de este bombo que le va a tocar al Madrid, al Liverpool, al Milan. Va a estar muy bueno. El Real Madrid también ganó Sí. 3-1 al Stuttgart. Sufriendo un poco, pero bueno. Sí, sufriendo y un juego de ida y vuelta también, que te puedo Sí. decir que pudo el Stuttgart haber ganado fácilmente con tantas ocasiones, pero uno tiene a Courtois y el otro no. Esa es la diferencia. Exacto. Y Manchester City empata 0-0 en Inglaterra contra el Milan, el Inter de Milan en este caso. Un partido en el que el Inter no quiso jugar a nada, se trancó atrás, no supo contragolpear muy bien y el City no encontró soluciones para ese bloque bajo que propuso el Inter. Un Inter que tuvo suplente a Lautaro, pero que supo atacar muy bien con Taremi, el ex del Porto, y con el hijo de Lilian Thuram, Marcus Thuram. Supo atacar muy bien en el sentido de que sí intentaron hacer contras, pero no fueron concretos al momento de definir. Tampoco lo fue el City. El único remate reseñable que yo recuerdo fue el de Guardiol, el central, que pone a trabajar un poco a Sommer, pero gran partido de Sommer también. Y un Inter un jugador que le dio demasiadas soluciones cuando el City apretaba arriba, porque sabemos que el Inter juega con 3 centrales, juega con línea de 3 hace mucho tiempo, y juega así un 5 puro en esencia, porque juega con 3 en el medio que son creadores o son más organizadores, llámalo como quieras, que son Zielinski, Kalanoglu y Varela. Ninguno de ellos tres te aportan equilibrio, pero no son jugadores que te van a aportar corte, no son de corte meramente defensivo. El que más, Zielinski. Y ni siquiera es un perfil específico para hacer eso. O sea,
Es un trabajo de esfuerzo colectivo más que específico. Y vi a Varela corriendo por todos lados tratando de ayudar un poco en la salida cuando el City ahogaba. Un City que cuando presiona arriba es un equipo bastante tedioso a la hora de presionar. Inclusive ves a Haaland muchas veces siendo un tedio un poco para los rivales. Claro, lo que pasa es que el Inter tiene un problema con el Manchester City, es que es un equipo que te hace una presión organizada muy buena. Es algo como lo que está haciendo Flick en el Barcelona. Básicamente Sí. se te organizan de una manera que la salida no la haces. Por más que tienen un portero que es excelente jugando con los pies como Jan Sommer, Sí. portero suizo que destacadísimo en ese rol, y de hecho tuvo un gran partido, 8.4 en calificación de OneFootball, y el segundo mejor fue Çalhanoğlu, que hizo función de pivote sobre todo con balón. Sofascore de por sí le puso 8.1 a Sommer. Y algo interesante que tiene este Inter es que tiene este Inter, por lo menos con los tres centrales con los cuales salió en este juego, es que tanto Bisek como Bastoni no son Rio Ferdinand, pero tienen una salida buscaron siempre tratar de salir mucho por el costado. Les complicó un poco, pero al final terminaron sacando resultados súper importantes e interesantes en Inglaterra. Sí, a mí me pareció un partido gris del City también, un partido irresolutivo, un partido que no tuvo soluciones tácticas, cambios, metió a Doku por Savinho, si no me equivoco. No fue un cambio que tú digas. No, Doku entró por Bernardo. Ah, por Bernardo Silva. Foden fue quien entró por Savinho. Bernardo pasa a la banda. Foden se lo colocó en el medio junto a Rodri, junto a Rico y junto a De Bruyne. Porque Rico Luis, sí, cuando daba salida aparecía en la banda, pero ya cuando el City estaba en fase de ataque, Rico Luis terminaba en el medio y Bernardo en la banda, te lo comenté en su momento, fue como que... A mí me parece muy interesante este jugador, me parece Sí. que le podemos dedicar un poco de tiempo a hablar de Rico Luis, que es un lateral derecho inglés muy joven, Sí, que tiene mucha vocación ofensiva, pero es muy obediente a nivel de rigor táctico con Guardiola respecto de las cosas que le está pidiendo hacer. Porque ha jugado por izquierda, ha jugado por derecha, ha jugado en el pivote, ha jugado por la banda y no le carga demasiado de labores defensivas porque su físico no da para eso, pero es un jugador que tiene un pie muy educado y Sí. que tiene regate. A Guardiola le interesa tener un jugador de este tipo en la base de su jugada, un lateral inglés tipo Alexander Arnold, que tiene esa Sí. visión, que tiene ese pase. Me parece un jugador muy interesante, hizo un gran partido. Aquí en OneFootball le ponen 8.0 de calificación, estoy de acuerdo. Es que el problema del City fue arriba. Arriba es donde las calificaciones empiezan a bajar porque también empiezas a notar un poco de problemas. En salida estuvieron muy bien, hay que decirlo, pero no tuvieron esa chispa de calidad. hay una cosa que lo siguiente es que cabe recordar algo, es que sale Julián Álvarez, pero no contrataron a nadie que lo sustituyera, entonces... Savinho. Y Pero- Savinho es como un Grealish por derecha. Savinho es un extremo, no es un 9. Recordemos también que el contexto, yo sé que esto es un podcast de fútbol, pero el Manchester City tiene una condición muy importante con el fair play financiero. Sí, Se está sí, enfrentando sí, sí. a 130 sanciones, tiene que vender. Llega Atlético de Madrid con 75 millones y los necesitas recibir porque tienes que balancear. El detalle es que te ves obligado a jugar con un solo punta prácticamente. Y el Inter juega con tres centrales. A Haaland le tocó básicamente caerse a golpes con Acerbi. todo el partido. Y si no era Bastoni, si no era Vice. No, pero además, este Ojo, City... el City es un equipo, disculpen que interrumpa, el City es un equipo que sí, llega con mucho, si no es A eso Bernardo iba. es De Bruyne, si no es De Bruyne es Haley, si no es Haley es Savinho, siempre hay alguien acompañando a Haaland. No, pero ten en consideración otra cosa de este partido. Rodri estaba mucho tiempo en el área. Rodri es un pivote muy alto y con esa llegada tiene presencia. Quieras que no, tiene presencia. Ves el mapa de calor que muestra por lo menos SofaScore y Rodri jugó prácticamente enfrente del área gran parte del partido, todo el partido. Pero en esto colabora también el Inter, que retrocede mucho y para atacar son otro tipo de transiciones. Ojo, cuando vi el Inter, una cosa curiosa es que también apretaba un poquito el City en la salida, por lo menos para retrasar que no llegara tan rápido
a su propia área. Es que tenemos un entrenador inteligente como Simone Inzaghi, que él no va a trancarse atrás solo porque sí. No, y ojo, y un equipo muy compacto, porque también que te da la ventaja de que Bisek es rápido, de que Bastoni es rápido, de que Darmian, sí, ya no es el mismo de antes, pero sigue siendo un lateral que tiene muy buena colocación y que sabe pararse muy bien. Un dato curioso es que muchas veces Bisek subía y Darmian era el que se quedaba. Y esto me sorprendió en el sentido de que, qué curioso como, claro, Darmian ya no es el mismo de antes, de por sí Darmian nunca fue un tipo tan rápido, Darmian creo que es un perfil parecido al de Lichtsteiner, jugador más que por colocación y recorrido que por rapidez en sí misma. Aunque Lichtsteiner era súper potente también, Eso era un muy toro, fuerte, era un toro. el toro Lichtsteiner, sí. Pero por la izquierda tienes un tipo que es rápido, es Carlos Augusto. Carlos Augusto es El rápido. brasilero, ¿no? Sí, y es bueno, tiene muy buen pie. Entonces, claro, a la hora de ir y venir en transición defensiva, obviamente sin la pelota, era difícil que el City lo agarrara contra pierna, porque un equipo que retrocede muy bien es muy ordenado en lo táctico. Y es un equipo que en casa no pierde. El City hay que destacar que en casa te agobia, no te permite respirar, no te permite tener la pelota. No es un equipo que te permita atacar. La presión alta que ellos ejercen es para algo. Y todos los jugadores colaboran en tener la pelota para funciones defensivas también. Sí. Entonces es un partido en el que se supieron anular. Recordemos que esta era la final de la Champions de 2023. Sí. Se replica, solo que esta vez no hubo un remate de fuera del área de Rodri que lo destrabara. Sí. Y bueno, podemos hablar de otro inglés que visitó Italia, en este caso, que fue el Liverpool. Sí. Empieza perdiendo con un buen gol de Pulisic, el delantero estadounidense por derecha, extremo derecho, que jugó un gran partido, pero bueno, fue más el arranque inicial del Milan que luego el desarrollo. Después en balón parado, nefastos marcando, sobre todo Maignan, que luego se lesionó. Sí. Muy mal el Milan en balón parado. El primer gol para empatar fue de Konaté, muy buen córner. Y el segundo fue de Virgil van Dijk. Alexander Arnold pone muy buenos centros y estos son centrales muy altos. Así, con esas dos jugadas, el Liverpool se fue arriba y luego una gran jugada de Gakpo para un gol de Szoboszlai que terminó de rematar el partido. Gran partido del Liverpool que supo dominar el partido en varias fases, supo reponerse ante la adversidad con el marcador en contra y logró sacar la victoria en un campo dificilísimo como es el del Milan. Y un Milan que está en esa transición, proceso con un entrenador nuevo como Pablo Fonseca. Exacto. Que me parece que es un buen técnico, pero es un técnico de procesos. Por lo menos eso desde que salió de Portugal. Dirigió en Ucrania 3 años, dirigió en la Roma 2 años. Bueno, hoy en día proceso se llama cualquier técnico que dure más de 2 años y medio en un club, ¿no? Pues, y proceso también va relacionado un poco a lo que yo considero paciencia por parte del club que le contrata. Quiero decir, es un técnico al que no lo vamos a matar por no ganar títulos el primer año. Dependiendo de cómo veas el rendimiento del equipo, proyección de jóvenes y las circunstancias en las que se dan las cosas, si el equipo compite puede quedarse otro año más. Entonces, claro, te enfrentas a un Liverpool que es un equipo más hecho, un equipo que sí, hay un cambio de entrenador. Y que Slot ha sabido dar continuidad a las cosas buenas de Klopp, sabiendo maquillar las cosas malas. Ejemplo, el doble pivote del que ya hemos hablado antes, en este caso hoy con McAllister y Gravenberch, y luego Szoboszlai de 10. Ya allí reparte un poco más las tareas, no cargas a McAllister de pivote, le das un poco más de libertad, se turnan entre Gravenberch y McAllister para subir, equilibras con 2 hombres de banda bien definidos que ayudan al bajar y un 9 con un 10. En este caso Szoboszlai no tiene tanta responsabilidad defensiva y de esa manera pienso que resuelve un poco mejor los problemas que tenía Liverpool el año pasado en el medio del campo. Es que el Liverpool, recalcando un poquito eso, con la salida de Fabinho, Endo no te aportaba. Endo sí es un 5 más puro, pero no tiene el nivel de Fabinho. Todavía lo utilizan, es utilizable, lo que pasa es que es muy está específico. En otro tipo de rol, está en otro tipo de rol. Entonces, ¿qué pasa? Un equipo del Milan que también vino de una temporada pasada un poquito floja. Pioli no cerró muy bien su ciclo ahí. De por sí estaban pidiendo que
de hace rato, desde el año pasado desde el año antepasado ya escuchaba muchas críticas a Pioli, que hoy está dirigiendo al Al-Nassr donde juega Cristiano Ronaldo, ese es otro tema. Pero un Milan que este año no voy a decir que la va a pasar mal, pero va a sufrir mucho. Bueno, en la liga italiana van décimos. Sí, van 5 partidos y tiene 5 puntos. Bueno, cinco... ellos tienen 4 partidos, igualmente, les falta un partido por jugar. Ya Torino jugó y va primero. Pero de 5 partidos, Fonseca ha ganado 1, empatado 2, ha perdido 2. Y que el Milan, a mí me parece interesante comentar, ha tenido una postura fuerte en el mercado porque a Leão lo han podido vender esta temporada y no lo han vendido. Piden un precio elevado por él, me parece justo, y todavía tienen a su estrella. Ficharon a Morata a un buen precio, 13 millones de euros. Sí. Es un 9 que potencia los extremos y tú tienes 2 extremos buenos como Leão y como Pulisic. Ficharon a Reinders, que es un buen 10. Que es un buen 10, es un buen jugador. Tienes a Loftus-Cheek todavía, tienes a Fofana, tienes a Teo Hernández, tienes un buen portero en Mañán, que a veces... Teo Hernández es otro que lograron retener, porque ese lo quiere media Europa, es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo hoy en día. Ficharon un chamo como Tammy Abraham, llega, si no me equivoco, llega vía préstamo. Sí, buen 9, otro de los jugadores del Chelsea que estaban regados por ahí, ¿no? No, es ficha de la Roma. Ah, es de la Roma. Es ficha de la Roma. Él estuvo en el Chelsea alguna vez. Se formó en el Chelsea, si no me equivoco, déjame buscar esa información. Sí, prácticamente pasó... No se formó propiamente en el Chelsea. No, sí se formó en el Chelsea, pasó mucho tiempo a préstamo por ahí hasta que se lo vendieron a la Roma por 40 millones de euros. Y un Liverpool que ha comenzado bien la temporada, está jugando bien. Un Arne Slot que no ha cambiado muchas cosas en la forma de jugar y cosas que me parecen muy inteligentes. Dice mucho de un técnico que las primeras de cambio está demostrando que es capaz de adaptarse a lo que tiene, pese a que su manera de jugar ya en Holanda era más o menos parecida a esto. Sí, una diferencia, por ejemplo, para quien tuviese ese miedo, si son fanáticos del Liverpool, era compararlo un poco con Ten Hag. Erik Ten Hag, el entrenador del Manchester United, a mí me parece que llegan a condiciones y a proyectos muy diferentes. Ten Hag llega para hacer cielo raso, llega con el conflicto aquel de Cristiano Ronaldo, teniendo que construir un equipo desde cero. Slot tiene el equipo hecho. Lo único que tiene que hacer es continuar conduciéndolo de la mejor manera posible y no cambiar tantas cosas. Porque tienes una estructura de proyecto, el equipo no vendió mucho, tampoco se reforzó del todo bien. Sí. Pero con la estructura que hay y con los fichajes del año pasado ya más asentados como McAllister y Szoboszlai, me parece que tiene material de sobra. ¿Qué le puede estar faltando a Slot? Una idea secundaria, un plan B. Porque el otro día contra el Nottingham Forest pierde 1-0 y no se le vieron soluciones tácticas desde el banquillo. Tienes a Jota de titular y no utilizas tanto a Darwin Núñez, sabrá el por qué. Tendrá sus motivos. Hay que respetar un poco las disposiciones de los entrenadores a no utilizar a jugadores que parecen soluciones tácticas muy claras, porque tal vez no lo son tanto. Pero Jota no ha jugado bien los últimos partidos. Está teniendo un rendimiento flojo. No es un 9 puro en esencia, es un 9. Pero arrancó muy bien la temporada. Sí. Si está apostando por él es por algo. El problema de Jota. Yo creo que se adapta, disculpa que te interrumpa. Yo creo que el tema con Jota tiene que ver que se adapta más a lo que él quiere como idea de juego, a lo que te puede aportar Darwin. Por más que Darwin es un jugador que tiene mucha movilidad, Jota sin pelota tiene más movilidad y es más rápido que... Te da otro tipo de soluciones en salida, es cierto. Lo que pasa con Jota es que... te ayuda más al pressing, además. A nivel físico, bueno, los dos son buenos al pressing. Sí. A nivel físico no se mantiene sano. Hay que ver cuánto dura Jota esta vez también. Y es lamentable por eso. Pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a la solución que puede encontrar Slot desde el banquillo cambiando un poco la idea. Porque no son el mismo tipo de 9. Darwin a ser más alto, si vas perdiendo te sirve para buscar centros, por ejemplo. Pese a que el juego aéreo no es una de las principales especialidades, pero sí... Tiene presencia. Exactamente. Y aunque sea por un rebote, así sea por llegada a otros medios, es algo a considerar de... Vas perdiendo un partido y no tienes una solución. Es una especie de imitar Berbatov, más o menos.
Que Brató por arriba no tenía tan buen juego aéreo, pero era un tipo 1.90 y 1.90. Con una clase impresionante, una clase infinita. Sí. Entonces, bueno, podemos cerrar un poco con el Liverpool. Ya mencionamos que el Young Boys pierde 3-0 con el Aston Villa en Suiza. Y falta el juego para terminar con los ingleses del Atalanta contra el Arsenal. Muy buen juego, planteado por el Atalanta, muy ofensivo, en el que el Arsenal aguantó un poco, iba de visitante contra un equipo bueno. El Atalanta falla un penalti. Retegui patea un penalti un poco centrado, Sí. potente, pero Raya se lo adivina, y lo más catastrófico de la jugada es que Raya da rebote y Retegui cabecea y Raya le vuelve a tapar. Mucho mérito, ese partido es de David Raya, el portero español, y poco más que aportar del Arsenal, que fichó a Raheem Sterling, o lo tiene de préstamo, no lo sé. Sí, es que con el Chelsea realmente cualquier fórmula funciona para poder seguir teniendo los jugadores. Sí. Y básicamente Raheem Sterling tampoco hizo gran diferencia y dio un pase bueno para habilitar a un compañero para una ocasión, para Martinelli, y la mandó fuera. Muchos tiros fuera del Arsenal, no fueron al arco, pocos tiros al arco. Un remate de tiro libre de Saka, poco más. Lo que le ha faltado al Arsenal desde hace mucho rato es contundencia. No tiene... Harry Kane ha puesto la vara alta y yo sé que es difícil pedir que un delantero te marque un gol por partido en promedio en la élite. Es muy difícil, eso no es fácil. Pero para empezar, alinear uno estaría bien. Hoy inició Gabriel Jesús de titular. Sí. Que se supone que es el 9 brillante que tiene este equipo. Pero desde hace... Oye, le costó 52 millones de euros cuando lo contrataron. Es un 9 para otro tipo de rendimiento. Ha estado lesionado también. Hay que tener en consideración todo, pero le falta ese 9. Han probado con varias cosas. Ahora mismo el equipo tiene lesionado a Odegaard. No jugó el partido, vuelve el 2 de octubre. Sí, Havertz jugó en el lugar de Odegaard. Te aporta otras cosas, no. Sí, con dos pivotes muy específicos que se duplican un poco, como Thomas y Declan Rice. Sí. Parece que dio un poco más de salida a Declan Rice para a nivel Siempre. ofensivo dar un poco más. Pero a Arsenal le faltó un poco de creación y le faltó un poco más de chispa por parte de los extremos. Tiene bastantes extremos el Arsenal. Pero es un equipo... El problema del Arsenal... Y hay que ver no es buscar culpables. Es un equipo que si no tiene a Odegaard, sufre mucho para generar juego. Y normal, ¿no? Y También, es normal. Primero porque Odegaard es un jugador de clase... No sé si es de ultra clase mundial, pero hoy en su posición top 10 en el mundo, tranquilamente. Sí, yo pienso que no se le valora tanto porque no es un jugador tanto de los highlights, pero Exacto. es un jugador bastante particular que te arma juego mediante pases cortos. Le gusta ser protagonista, le gusta tener la pelota, arma juego con sus compañeros, toca el balón, se lo regresan, arma. Sí. Es este creador de 3/4 de cancha en adelante que tiene pase final, pero también tiene ese pase en salida. Ese tejer de, por ejemplo, Iniesta, no sé si recuerdas, claro. Al final no es siempre el del pase final, pero siempre es el que hace que el equipo esté en condición de darlo. Es lo que le pasa al Arsenal. Es un buen resumen del Arsenal. Siempre está en buena posición de ganar los títulos, pero le falta ese punch para poder dar ese paso. Y de paso un jugador que puede ayudarles mucho, que era Mikel Merino, también se lesionó. Está lesionado, pero ese les va a aportar sobre todo desde la llegada, porque es un 8 que tiene toque, es español, tiene ese ADN Tiene un buen box to box sin ser el... A eso es lo que quiero llegar. Eso es lo interesante de Merino para este equipo. Un llegador que rompa un poco de segunda línea, que haya alguien en el área que le jale marcas y que él pueda hacer goles. Y le va a permitir algo a Odegaard. Le va a permitir, creo, que Odegaard no tenga que participar tanto desde el segundo pase. Me explico. Que pueda recibir la pelota en posiciones más adelantadas. Sí. Tener un tipo como Merino, si teniendo a Merino y a Rice, inclusive teniendo a Merino y a Rice, capaz Arteta puede cambiar el dibujo táctico a un 4-2-3-1 y dejar a Odegaard de enganche por detrás del 9. Sí. Incluso Odegaard te puede jugar en el doble pivote dándote otra salida y Merino poder meterse más de lleno al área. Exacto. Son alternativas tácticas que estos jugadores te dan. Creo que él va a mantener ese sistema. Lo cierto es que el Atalanta es un buen partido. El Atalanta... Gasperini, ¿ya cuánto tiempo tiene en el Arsenal? Déjame corroborar. En el Atalanta, perdón. Unos Desde cuantos 2016. Va para 8 años ya en el Atalanta. Y han tenido procesos buenos. Va a sonar un poquito feo lo que... No quiero que suene feo lo que voy a decir, pero por favor que nunca se vaya sin un Gasperini de ese equipo.
porque la verdad a mí me gusta mucho cómo juega el Atalanta, me parece que es un equipo bastante interesante. Y llevan años con una misma idea, han ido rotando piezas, llegaron a tener a Ilicic en su momento, ahora con Lookman. Es un buen equipo a tener en consideración. Bueno, pasamos al desempeño de los españoles. Hay mucho de lo que hablar. El debut del Girona, por ejemplo, un gran partido contra el Paris Saint-Germain que estuvo marcado por ese error de Gazzaniga con ese remate de Nuno Méndez que se le va entre las piernas en el minuto 80 y largo. Sí. Que es un poco injusto para el Girona, un debutante cometiendo un error así, un portero bueno como Gazzaniga, que no suele cometer este tipo Y que de errores. ex portero del Tottenham, por cierto. Sí, suplente, pero bueno. Y que lamentablemente no pudo, lamentablemente para Venezuela no pudo jugar ya Ángel Herrera, lesionado. Pero un Girona, te digo, dejó cositas interesantes. Un equipo que tiene un proceso bastante que llama la atención. Tienen a Donny van de Beek, aquel jugador que es de la generación de Matthijs de Ligt y de Frenkie de Jong en el Ajax. Sigo sin entender qué pasó con ese chamo. Bueno, fue para el Manchester United, tal vez no fue la mejor transferencia que pudo haber hecho para salir del Ajax, no brilló mucho allí, se devaluó y ahora está en un nuevo comienzo con el Girona, un equipo que se adapta un poco más al estilo de juego que él tiene. Sí. El jugador más destacado del Girona fue Bryan Gil, que por izquierda, perfil natural, un jugador que todavía pienso que es ficha del Tottenham, es muy rápido, muy agilidoso. Sigue siendo ficha del Tottenham. Está préstamo. Está Cristian Stuani de 9. Con 37 años. Oriol Romeu vuelve al pivote del Girona, que el año pasado estuvo cedido. Estuvo en el Barcelona, fichado, y ahora está cedido. Sí. Y Miguel Gutiérrez también hizo un buen partido por esa banda, pero al Girona le faltó un poco más. Aguantó mucho el 0-0 al París. Un París que utilizó a Asensio de 9 porque Gonzalo Ramos está lesionado. Y bueno, y Asensio se ha lesionado también. Sí, y Asensio no hizo un buen partido tampoco. Es que Asensio ahí de falso 9 te puede rendir, pero se le ve incómodo, terminó entrando con los Maní de por sí. Sí, buen partido de los defensas del París que no tuvieron tanto trabajo, pero ofensivamente aportaron mucho desde la llegada. Hakimi, Nuno Méndez que termina haciendo el gol. Vitinha, otro buen partido. Zaire Emery, muy buen mediocentro, muy joven también. Es un chamo rendidor con una muy buena dinámica, con buen toque, que te aporta cosas. Fabián no hizo un muy buen partido, entró Kang In Lee por él, Sí. el jugador surcoreano. Sí. Buen partido de Dembélé que tuvo las dos ocasiones más claras del París antes del gol. A Vitinha lo fundieron de 5, se lo sin pierna. Sí, Dembélé carece de finalización, pero es un jugador que siempre genera. Siempre desde el regate, desde su velocidad, cuando lo ponen en carrera, da mucho peligro. Es un extremo anti-usanza, es decir, me explico, que es una de las cosas por las cuales un jugador como Vinicius empezó a marcar diferencia. Es decir, tú antes veías normalmente tú eres un extremo que recibe la pelota y se la piensa mucho para actuar. Bueno, Pero la superioridad numérica, qué sé yo. Tú ves jugadores como Dembélé o jugadores como Vinicius que apenas reciben la pelota encaran. no, y que no es solo que encaran, son jugadores que no tienen miedo de perder la pelota. Exacto, porque también tienen una cosa, ellos pierden la pelota y van a recuperarla, por norma, normalmente lo hacen. Dembélé es un jugador que sí, que puede ser un poquito irregular, pero es un dolor de cabeza para cualquier jugador. Es que lo que yo pienso que es uno de los valores más regulares de Dembélé es ese constante peligro en el que te somete. Siempre está rematando, siempre está intentando, siempre está asistiendo. El año pasado con Mbappé tenía más sentido porque tenías un finalizador que te daba otras cosas. Y Dembélé tiene algo que tienen muy pocos jugadores y que tiene algo que tenía Pedro, el que jugaba al Barcelona, que encaran con los dos pies y tú no sabes con qué pie te va a encarar. Eso es diferencial con Dembélé, la verdad. Y también tenemos por la otra banda Barcola, que es muy buen extremo, ya jugó muchas veces con Mbappé de 9 el año pasado en el París y es un extremo también regateador, no con tanta finalización, pero que genera mucho fútbol. Ahora mismo al PSG le hace falta un finalizador, pero en Francia promedia 4 goles por partido. Al final no era necesario Mbappé para ganar la Ligue 1. Pero lograron resolver un partido difícil contra este Girona que se está reconstruyendo después de la salida de Dovic para la Roma, la salida de Savinho para Manchester City.
entre otros, Bueno, porque vamos a llamarla salida, pero sí salida. sí, sí. Bueno, pasamos al partido del Atlético de Madrid contra el Leipzig. Es un partido en donde por primera vez Julián Álvarez es titular esta temporada, es algo reseñable para comentar. Y cambio de esquema para el Cholo. Sí, bueno, y con Correa en la doble punta con Julián Álvarez, Griezmann detrás, es una alineación ofensiva, es una alineación que busca atacar. Reciben un gol tempranero de Benjamin Sesko, el 9 revelación que tiene el Leipzig ya desde hace unos años. Buen partido de Benjamin Sesko, que es un 9 prometedor. Algunos los comparan con Haaland por esa irrupción siendo tan joven y siendo este tipo de 9 alto, rápido, potente, que es muy difícil de detener. Atlético de Madrid lo sufrió, pero lo supo remontar. Juega Julián Álvarez en un partido en el que no tuvo tanta brillantez, No. pero Antoine Griezmann se echó el equipo a la espalda. Griezmann, que ya desde un tiempo para acá está más en un rol creador, distribuidor. Y que se favorece de eso, porque Griezmann siempre se nutrió de la figura de un 9 para poder tener espacios y marcarlo. Vemos en el Sí. Mundial de 2018 siendo él la estrella, Mbappé muy joven, con Giroud. Y él siempre se nutrió de ese tipo de figuras. Lo que pasa es que el Cholo en muchas ocasiones lo colocó de Diego 9 solo. Y Diego eso... Costa, en el Atlético de Madrid en su momento. Sí. Y bueno, al final el Atlético de Madrid gana también con un gol sobre el final de Josema Jiménez, el uruguayo que también viene de lesión, lloró al volver con la afición del Atlético y marcar un gol. Y que el Atlético le hacía falta que Jiménez volviera. Y antes de esto, Griezmann hace un golazo para empatar con un buen centro de Marcos Llorente. El Atlético de Madrid estaba jugando un poco peor en el primer tiempo. Sí. Los comentaristas del partido decían que básicamente el Atlético necesitaba más participación de los carriles. Sabes que tienen a Samuel Lino, hoy jugó Rodrigo Riquelme por la banda izquierda, por derecha jugó Llorente. Necesitan que los laterales, o sea, que los carriles sean muy profundos para poder desplegar su juego. Para eso juegas con tres centrales también. Y claro, estuvo Reinildo mandaba de stopper por izquierda, Lenormand por derecha, Jiménez por el centro, los tres centrales. Jugó De Paul y jugó Coque. Gallagher entró en el segundo tiempo. Esta vez armaron una alineación un poco más ofensiva, como ya hemos comentado. Y lograron resolver contra un Leipzig que viene muy bien. Le ganó al Bayer Leverkusen en la casa del Bayer Leverkusen 3-2 este año en la Bundesliga. Están jugando bien. Fue doble 9 con Openda, que es otro 9 muy bueno. Tienen a Xavi Simons. Es un equipo a tener en consideración. Ya le dio muchos problemas al Real Madrid en octavos de final el año pasado. Tienen a Gulaxi de portero, Henrich, Sí. que es lateral derecho en Alemania. Es un equipo bueno que de visitante intentó darle la mayor cantidad de problemas posible al Atlético de Madrid, pero no lo logró. Un Leipzig que hace ya un tiempo para acá tiene un proyecto bastante interesante. RB Leipzig, otro equipo de Red Bull. Exactamente. Dirigido por Marco Rose. Un buen técnico. Un técnico que se Técnico de caracteriza, procesos. disculpa que te interrumpa, sí, es otro técnico de procesos, pero es un técnico que se caracteriza al todo nada, va con todo a atacar y muchas veces deja muchos espacios en defensa, ¿no? Pero un equipo que hizo fichajes interesantes. El más del Napoli. Sí, Obviamente mantienen a Yusuf Poulsen. mantuvieron a Haidara, que es un muy buen mediocentro también, Tienen a Xavi Simons. al holandés Vermeeren, el que fue centro de la polémica durante la Eurocopa Sí. también, por estas declaraciones de que dio que nunca jugaría para el Real Madrid, porque es holandés y le gusta el estilo de toque, le gusta más el Barcelona. Se llama cuando el Madrid le toca la puerta a ver si no se va. Sí, es que eso llega a pasar, ¿no? Yo creo que él mismo se cerró la puerta, pero... Pero un equipo de Leipzig que es un equipo dolorcito de cabeza y eso, equipo que siempre está llegando a octavos o cuartos de Champions. Han sabido económicamente mantener un proyecto que en una liga como la alemana, donde el Bayern prácticamente tiene una dictadura. Y la vuelve a tener, porque ahora van primeros de nuevo, van invictos y el Bayer Leverkusen Exactamente. va segundo. No, segundo no, va más atrás, tiene 6 puntos porque perdió con el Leipzig precisamente. Y un equipo, vamos a ver cómo le va a ir el Leipzig que esta inicio de temporada
y lo cierto es que para el Atlético de Madrid era muy importante comenzar con el pie derecho y ganar el primer partido en casa. Sí, muy importante. Un Leipzig que va tercero ahora mismo en Alemania, primero va el Bayern, segundo Sí, va el Dortmund con 7 puntos, Leipzig también tiene 7, Bayer Leverkusen tiene 6, va quinto, y el sí, sí. Heidenheim va empatado también en el quinto lugar con 6 puntos también. Vamos a pasar a hablar un poco del Real Madrid contra el Stuttgart, un partido en el que el Real Madrid entendió un poco. Yo, desde mi perspectiva, entiendo que Ancelotti trató de hacer algunas cosas a propósito que se le fueron un poco de las manos por la calidad del Stuttgart y las negligencias defensivas que tuvo el Madrid, sobre todo en salida de balón, que lo volvieron un partido de rock and roll, de ida y vuelta, que al Madrid le favorece, por supuesto, con esos Sí. mediocampistas que tiene tan físicos y con esos 3 delanteros, que hicieron un partido que Courtois en los primeros 20 minutos salva 6 balones. Es muy importante Courtois en este equipo, pero fue demasiado. Hubo una jugada polémica en la que señalan un penalti sobre Rüdiger, luego el VAR lo revisa y verifican que no era penalti. Buen ajuste. El Stuttgart, que es un equipo que tenía mucho tiempo que no jugaba la Champions. Ajá. Un equipo muy bueno. Y un equipo que tiene mucho juego aéreo. El Madrid sabía a lo que se estaba teniendo con contra este equipo alemán que le dio bastantes problemas. Sí, y que fíjate que Ancelotti comienza con Carvajal de central y con Lucas Vázquez lateral derecho. Una de las cosas que hablamos hace unas semanas era que el problema que iba a tener Madrid con el tema de los centrales. Termina corrigiendo rápidamente cuando mete Militao, saca a Lucas Vázquez y Carvajal vuelve a lateral. Y eso es porque también a Lucas Vázquez le sacan una tarjeta amarilla, se está viendo muy, muy mermado por esa banda. Lo que fue Furich y Milot le tuvieron la vida bastante amarga No, durante todo no, y ese que además, Mittelstadt también pasando de segunda línea. y que además no es lo mismo jugar para Lucas Vázquez con un central derecho natural que jugar con Carvajal. Sí, no es el mismo, vamos a llamar un poquito respaldo. Y que además no es lo mismo jugar para Lucas Vázquez con un central derecho natural que jugar con Carvajal. Sí, no es el mismo, vamos a llamar un poquito respaldo, cubrirte las espaldas, ¿no? Luego Ancelotti, el siguiente cambio que hace es que mete a Modric, saca a Tchouaméni, y ahí ya hay un cambio, ya hay una declaración de intenciones prácticamente, que es como que, bueno, rock and roll. Bueno, Tchouaméni volvía de lesión. Acuérdate Sí. que el fin de semana Tchouaméni no jugó y No, y hizo un buen partido. a mí lo más destacado de Tchouaméni es en el primer gol, que iniciando el segundo tiempo, Tchouaméni, después de un pase de Carvajal, que ya es lateral nuevamente porque entró Militao, Sí. Militao que había tenido algunas molestias después del juego del fin de semana y Ancelotti tiene intención de rotar, pero tiene 2 centrales disponibles y los otros 2 son Carvajal o Tchouaméni. Viene un pase de Carvajal y Tchouaméni de primera da un pase largo a Rodrigo que lo pone directamente de frente al arco, Ajá. con los defensores del Stuttgart corriendo hacia atrás, Rodrigo con muchísimo espacio para correr, Sí. y con Mbappé en carrera esperando para dar el toque de gracia y hacer el gol. A mí me parece muy importante comentar este gol porque nosotros comentamos anteriormente que el bajo nivel de Tchouaméni no estaba relacionado a las estadísticas. Es un jugador que no falla pases, es un jugador que en defensa gana duelos, pero que hacía falta un poco más de verticalidad en sus pases y un poco más de visión ofensiva allí. Que un primer pase no al lateral o al central, que un primer pase a quien está delante de él. Y que se sepan disipar a las jugadas. En este caso lo hizo perfecto. Lo sacan por el tema de que viene de una lesión en el pie, lo quieren preservar, pero estuvo muy bien en el partido. Creo que voy a defender un poquito, voy a defender un poquito a Tchouaméni con lo que voy a decir. Para un 5, yo jugué futsal, nunca llegué a jugar fútbol. Estoy jugando fue algo parecido al fútbol con ustedes los jueves. Para un 5 debe ser muy fácil jugar con Toni Kroos al lado. Debe ser muy fácil jugar con alguien del perfil de Toni Kroos. Primero, Toni Kroos en los últimos 5 años casi era único en su especie. Pero más allá de eso, jugar con un jugador de ese perfil, que tú sabías que rompías y lo tenías al lado para pasársela muy limpia, y si se la pasaba sucia, la volvía limpia, porque Toni Kroos técnicamente era increíble. Creo que Tchouaméni va a tener que adaptarse al rol
mientras no esté mientras estés jugando de 5 solo, adaptarse al rol de que le va a tocar tener una salida un poquito más agresiva. De no tener que ser la salida simple a lo William Carvalho. Pasarla fácil hacia atrás o pasarla fácil hacia el Y lado. tendiendo el perfil de Tchouaméni de que es más pasador que conductor. Porque tienes al lado a Camavinga, que es conductor, Valverde, que es conductor, Bellingham, o sea, llevan la pelota muy pegada al pie, trasladan mucho, tienen regate, tienen velocidad. Aunque Valverde es otro tipo es más ese volante de primera línea, conductor box to box, que creador en lo mismo, pero sí. Que son jugadores que tienen más posibilidad de crearte juego desde la conducción que desde el pase. Sí. Al ser esto, y sí, volvemos a la ausencia de Kroos, el Madrid tiene que trascender eso. A todos los jugadores de un equipo les viene mejor jugar con Kroos porque los hace mejores a todos, pero en especial a Tchouaméni, en eso estoy de acuerdo contigo. Sí, fíjate que Bellingham ha tenido que adaptarse otra vez al rol que tuvo en el Dortmund durante unos 2-3 años. Sí, tiene que jugar más atrás, eso él lo sabe. Pero además Tchouaméni tiene que asumir un poco más de liderazgo en el rol del pase, del primer pase, de ese que da salida, pero no puede ser un pase normal, como tú estás diciendo, tiene que ser un pase más de salida real. Algo como a lo que hacía Busquets en el Barcelona un poco. Sí. Salvando las distancias de las capacidades de cada uno. Y bueno, luego el partido entra en esa dinámica un poco gris en la que al Madrid no le está yendo muy bien. Y entra Modric, como tú bien dijiste, reorganizan el medio del campo con Bellingham y Valverde para que Modric tenga un poco más de protagonismo. Y en un córner, Rudiger hace el trabajo, un golazo de cabeza que ya encamina el partido. Y después, bueno, te dejo la jugada de Endrick para que la comentes tú. ¿Qué te pareció? Yo creo que Endrick va a representar un dolor de cabeza agradable para Ancelotti. Porque va a llegar un momento. Ya es la segunda vez, recuérdame, corrígeme, es la segunda vez que Endrick entra desde el banco y marca. Sí, es su segundo gol. Y fue muy rápido. Y estamos hablando que ha marcado 2 goles en menos de 20 minutos de juego, 25 minutos. No, le está dando, como quien dice, unos minutos de la basura. Bueno, esta vez jugó 15 minutos porque entró al 80 y hubo 5 de agregado, pero entra al 85. Pero va a llegar un momento que como él está rotando a Arda, con Rodrigo, le está dando espacio a Brahim, le va a tener que dar espacio a Endrick. ¿Por qué? Es cierto, pero él está ojo, no es lo mismo entrar de revulsivo que entrar desde el vamos. Y lo hemos visto por lo menos con Arda. Brahim es otro contexto, Brahim es un jugador con más recorrido, más experiencia. Sí, bueno, aquí Endrick va a tener un rol de titular importante porque no hay otro como él. La posición del 9 fijo que logre arrastrar la marca para los extremos y potenciar tanto a Vinicius como a Mbappé va a ser interesante. Otra cosa que sí, Mbappé de 9 va a hacer goles, la va a romper. No sé si va a llegar a marcar un gol por partido, pero va a hacer goles. Porque además es un jugador que sabe jugar de 9, que entiende la posición. Y que teniendo Mbappé, tú jugando en ese juego box to box, cuando cae en ese juego golpe por golpe, es peligrosísimo jugando de 9. Y yo pienso que Ancelotti estaba apostando por eso, pero el partido se le sale un poco de control porque Stuttgart atacó mucho y bien. Mbappé es un jugador que es más peligroso arrancando desde la banda, no importa cuál sea. También. Jugando por el medio. Sí. Y que lo ha hecho, porque es una rotación constante, es a lo que Ancelotti quiere jugar. Se está rotando, porque tienes que rotarlos además, porque además tienes 3 jugadores que saben jugar tanto por ambas bandas, nombrando a Rodrigo, como de 9. Y que Ancelotti es un entrenador fanático del equilibrio. Ancelotti necesita un poco más de balance en el medio del campo, con más presencia para balón y para no tener balón también. No sé si te has dado cuenta, los 2 equipos más importantes que Ancelotti dirigió son el Milan y el Real Madrid. Históricamente, por peso histórico, ¿no? Estuvo con el Chelsea, estuvo con el Paris Saint-Germain, pero no eran equipos de tanto peso histórico. De acuerdo. Ni peso en su carrera, además, porque en el Chelsea no ganó tanto y en el PSG estuvo 1 año y medio. Y sobre todo con la Juventus tampoco hizo mucho. Y con la Juventus tampoco hizo mucho. Todo entrenador, y lo ves en tipos como Guardiola, aunque Guardiola se ha ido cambiando con el tiempo su sistema, ha hecho de la forma de jugar, pero igualmente tiene patrones. Cuando tú te das cuenta, un técnico como Mourinho, tú empiezas a analizar equipo por equipo y todos los equipos,
por lo menos de Mou tiene un central salidor, un central rompedor, juega con un doble pivote, juega con un 5 rompedor, un 8 creador. Tú ves los equipos de Ancelotti y tenían básicamente en el Milan tenía Pirlo, que es el que sacaba el equipo de que era el que atrás. sacaba el equipo atrás. En el Madrid, en su primera etapa, tenía Xabi Alonso. Sí, es cierto. Cabe recordar que Ancelotti recibe en aquel Real Madrid, en aquel momento, un equipo prácticamente armado. Pero adaptó el equipo para que Xabi Alonso fuera su Pirlo en el Madrid. Y es un jugador que ocupa mucho espacio y que te da mucho equilibrio también. Ya está retirado. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando tú ves este Real Madrid, Toni Kroos viene siendo ahorita, o Toni Kroos el año pasado, venía siendo su especie de Pirlo que jugaba con escolta. Y que fue el relevo inmediato de Xabi Alonso cuando sale. Exactamente. ¿Qué pasa? Que en el Milan, Ancelotti jugaba con Gattuso y Seedorf. A veces en la ecuación entraba Ambrosini. Y Pirlo se soltaba a jugar y estos dos cerraban. Normalmente Gattuso era el que cerraba un poquito más, Seedorf siempre jugaba un poquito más despegado porque tenía una capacidad física de loco. Y que Gattuso también ocupaba mucho espacio en el campo, ¿no? Gattuso era una especie de Kanté, pero con un cuchillo entre los dientes, un machete y una daga, ¿no? Italiano. Tú ves este Madrid y hay detallitos, me explico. Valverde viene siendo una especie de ese Gattuso menos carnicero. Y con más juego también. Y con mucho más juego, pero viene siendo ese volante box to box fastidioso que parece Dupi, aparece en todos lados. Sí, de hecho Ancelotti estaba pensando en poner a Modric ya que estaba tan bien rodeado. El año pasado Kroos estuvo bien rodeado de Bellingham, de Valverde, de Tchouaméni o de Camavinga. ¿Qué pasa? Primero Ancelotti es un técnico italiano. No le pidas que sea un técnico no le pidas que sea Jürgen Klopp. No te va a dar ese tipo. No busque en su idea ese estilo. Aunque el equipo lo pida, porque el equipo, si tú a este equipo le das a Klopp, cuidado, porque o al propio Xabi Alonso, este equipo te da mucha velocidad en transición. Pero ¿qué pasa? Carlos es un tipo de cuidar mucho el equilibrio. Fíjate cuando sube un lateral y el otro retrocede. Él no proyecta los dos laterales al mismo tiempo normalmente. Si sube Mendy, si está jugando Mendy, Carvajal se queda más o menos a la altura del 5. No se queda puramente a la línea de los tres centrales, pero sí está aquí. Fue un entrenador que puso a Contrao en la ida contra Bayern Múnich en 2014, en vez de poner a Marcelo, por ejemplo, porque tenía a Carvajal, y prefirió un poco más el equilibrio que... Sí, Mourinho fue el que cometió la locura de poner a Contrao de contención, y le rindió, pero eso es otro tema. El tema es que yo creo que Carlos va a conseguir darle la vuelta con este equipo. Es un equipo que tiene profundidad en la banca, porque cuando tú lo miras, es un equipo que tiene profundidad. Excepto en los centrales. Excepto en los centrales. Entonces, si tu cuarto central es Jesús Vallejo y tú prefieres poner a Carvajal de lateral que poner a Vallejo es por algo. Y claro. Pero cuando tú ves que tienes a Brahim Díaz, que no jugó porque estaba afuera. Tiene buena profundidad, sobre todo en los delanteros. El año pasado la profundidad era en el medio del campo, este año es en la delantera. Lo que yo quería, aprovechando que hablaste del medio del campo de Ancelotti con el Milan, con el Madrid ahora, quería comentar algo para no perder el hilo, y es que existe la posibilidad de que Rodrigo sea la pieza disonante en esta orquesta, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es el tercer delantero, porque está desequilibrando el equipo a nivel defensivo, no está bajando. Voy a decir algo un poquito, termine, pero voy a decir algo un poquito... Sí. Un poquito, no polémico, pero sí algo que yo creo que es lo que Ancelotti está buscando. Sí, es que varios analistas ya coincidió con esto, en rueda de prensa ya se lo preguntaron, la posibilidad de jugar con 4 mediocampistas de nuevo. El año pasado el Madrid funcionó muy bien con 4 mediocampistas, 2 delanteros, que eran Rodrigo y Vinicius. Creo que lo puede hacer dependiendo del rival que le toque. Y bueno, vamos a tener una prueba importante dentro de muy poco contra el Atlético de Madrid, porque este fin de semana juega contra el Español, pero el Atlético de Madrid está a la vuelta de la esquina. Y en teoría debería tener a Camavinga disponible. Y a Carlos le encanta jugar con un rompito en el medio. Además, esto le abre un espacio a Modric, le abre un espacio a Güler, él le abre un espacio cuando vuelva a Brahim, y le va a dar más equilibrio al equipo. Y cuando vuelva Camavinga. Sí, además de que si tú haces bien esto, te da la capacidad de rotar a los de adelante, que no tenga que jugar todo Mbappé y Vinicius en partidos en los que no estén jugando bien. Yo tengo ese libro en mi casa que lo compré cuando viajé a Inglaterra el año pasado. Sí, el año pasado, que es la biografía de Ancelotti, que se llama Liderazgo Tranquilo. Y hay una cosa que Ancelotti se ha caracterizado casi toda su carrera, que es su capacidad de gestionar grupos. Sí. Yo creo que es su
de sus capacidades, creo que es la mejor creo que es su mayor skill. Pero está ante un reto muy grande. Yo no sé si tú has seguido todas las polémicas, pero Rodrigo, con la portada de marca aquella de la MVP, Sí. Mbappé, Vinicius y Bellingham, que lo excluyeron, se molestó. Cuando llega y no lo ponen, se molesta. Cuando llegan y lo menosprecian, se molesta. Como no lo están teniendo en cuenta como una estrella más del equipo y está saliendo a dar declaraciones tipo, no me gusta jugar fuera de mi posición, cuando juego fuera de mi posición no rindo tanto, pero en su posición tampoco ha tirado la puerta abajo. Ahí va a estar, pero ahí va a estar la capacidad de Ancelotti, que yo creo que va a poder hacer el trabajo, porque si lograste gestionar vestuarios complicados, yo creo que Rodrigo no va a ser un jugador difícil de gestionar, y ahora el tele dice a Florentino, véndemelo y tráeme a otro y listo, se acaba. Es que eso es lo que se va a definir esta temporada con varios. Pero hay Pero una cosa, disculpa que te tranquilo. interrumpa. Rodrigo picado puede ser más beneficioso que acomodado. Bueno, vamos a verlo. Contra el Stuttgart jugó muy bien, dio una asistencia y luego subió a redes sociales unos posts reivindicativos diciendo que tal. No es el mejor partido de Rodrigo, ni es top 10 de mejores partidos de Rodrigo en el Real Madrid, como para reivindicarse. Pero es una ¿cómo? situación delicada a nivel emocional en la cual Rodrigo busca reivindicarse ante, bueno, no sé, la prensa será, porque tanto la afición como los jugadores lo respaldan. Ahí va a ser, ahí el tema va a ser, Brahim Díaz es un jugador que cuando ha entrado ha rendido. No Pero sé, entrando de la banca más que siendo titular. sí, también no hay sé que cómo decirlo. de lo interno, él será el tipo que entra faltando 20 minutos. Brahim tiene ese perfil. Brahim me tiene un perfil más parecido a Lucas Vázquez que a Sí. Rodrigo. Brahim no va a tener problema, digo yo, en ser ese suplente amigable que entra al 60 y te cambia el partido y que te lo Pero resuelve, como pasó contra Valladolid, por ejemplo. van a haber partidos donde tú vas a necesitar más equilibrio, donde vas a necesitar capaz meter a Camavinga en el medio para adelantar a Bellingham y jugar otra vez por el 4-3-1-2 y que Camavinga juegue como en el primer lugar que ocupa Bellingham hoy, que es en la línea de 3 por la izquierda, y Bellingham jugar más de enganche. O jugar más por derecha para que se ocupe más ese espacio. Algo bueno contra Atalanta fue que Rodrigo jugó en su banda, que jugó por derecha, porque suele tirarse al medio y suele ir a la izquierda, y Sí. los tres sobre la izquierda no puede ser. Te desequilibra todo. También quería agregar algo. La testarudez de Ancelotti con sus ideas acaba cuando los resultados lo ponen en su sitio. El año pasado estaba con jugar Kroos y Modric juntos y ya no estaban físicamente para jugar juntos, más Modric que Kroos, pero fue la derrota contra Atlético de Madrid 3-1 a esta altura del año la que le hizo reflexionar y decir, ya Modric no puede ser titular. No. Y no era fácil. Hablamos de gestión de vestuario, hablamos de gestión de una leyenda del Madrid, capitán principal del Real Madrid ahora que no es titular. ¿Qué ocurre con Rodrigo? Llega esta publicación, llega Bellingham y comenta, los que piensen que la R sobra son unos tontos, son unos locos. Recuerda este tema del amiguismo en los vestuarios. Cristiano decía, yo no necesito amigos. Yo no ceno con Bale, no ceno con Benzema, no cenaba con Paul Scholes ni con Ferdinand. Llegamos al campo, hacemos el trabajo y nos sirve. Cristiano tiene otro tipo de tarea. Obviamente, en el Barça Messi, Suárez y Neymar eran amigos. Las esposas eran amigas, cenaban juntos. Es otro tipo de liderazgo. ¿Qué le va a favorecer más al Real Madrid ahora mismo? Porque son amigos, evidentemente. Y esta Sí. buena dinámica les está sirviendo. Los penaltis, por ejemplo. Sí. Iba a patear Bellingham el penal que con buen tino le cancelaron al Real Madrid desde el VAR. Anularon la sentencia. Lo iba a patear Bellingham. No Sí. hay un solo pateador definido. O sea, a priori es Vinicius, pero Vinicius se lo deja a Mbappé, Vinicius Sí. se lo deja a Bellingham. Entonces, me parece un poco extraño para lo que venía siendo. Yo creo que eso tiene que ver un poco con la misma gestión de vestuario de Ancelotti, de llevar la fiesta en paz lo más posible, de que los entrenamientos sean a menos. Los buenos resultados también van ayudando a eso, pero cuando los resultados no son buenos, el ambiente se tensa, y cuando los resultados son buenos, es más probable que tengas un buen ambiente dentro del vestuario. Y que los resultados no han sido malos. Lo que ha sido malo es el juego, lo cual es normal, porque está empezando el año. Y de paso tampoco están en el tope físico, no se espera que lo estén. Y hablando de quienes sí estaban a tope físico y no lo estuvieron en este partido, es el Barcelona. Podemos ya Sí, pivotar sí. para ese partido que ganó el Mónaco 2-1. Bueno, pero es que el Barcelona parece el hospital García Daorta, el que está aquí en Armada. Sí, jugadores que tienen lesionados el Barcelona. Araujo, Muy importante central. Christensen, Otro central importante. Gavi, Medio no centro está hace rato. importante. Son titulares todos. De Jong, Otro titular. Dani Olmo. Que fue clave hasta ahora, Dani Olmo, para que el Barça diese ese despunte con esas dos goleadas consecutivas. Fermín.
otro más. Otro más importante. Muy bueno. Y Marc Bernal, que estaba comenzando, se rompió. Y el pivote Bernal, que estaba haciéndolo muy bien. Este partido tuvieron que improvisar. Terminó jugando con Marc Casado, que sí jugó en su posición natural. Chico de los inferiores con 21 años. Bueno, no diría posición natural. Sabes que Casado no es pivote. Casado es un mediocampista ofensivo, más adelantado, Sí, que se ha adaptado a ser pivote en este Barça. Fue a jugar ahí y terminó jugando con Eric García en doble pivote, terminó expulsado a los 10 minutos. Bueno, comentemos esa jugada. Que por cierto, nos faltó comentar el gol de Endrick, que tenía a Mbappé y a Vinicius por las bandas y decidió rematar. La santa locura, ¿no? ¿Lo digo en francés o lo digo en forma educada? Tuvo el coraje, esta es la forma educada, de patear desde ahí teniendo a dos jugadores que son referencia dentro de este equipo y que deberían ser... Es decir, Endrick le dio igual porque además tiene el hambre de demostrar, de tocar la puerta, de dar un golpe sobre la mesa y decir, yo puedo jugar aquí también. Potencia en el zurdazo y también un poco de colaboración por parte de un portero que no estuvo del todo acertado en ese remate. Y hablando de jugadas, volvemos al Barça. Un pase nefasto de Ter Stegen con Eric García de espalda. Eric García se da cuenta tarde, tiene que tumbar a Minamino, comete una falta siendo último hombre y lo expulsan. Sí. Me atrevería a decir que esta expulsión en la Liga probablemente hubiese sido amarilla. Capaz ni siquiera de la falta, capaz ni siquiera le sacaban tarjeta. Pero en Champions cambiar ese chip les está costando un poco. Le pasó a Araujo el año pasado con una roja también en un momento clave. Y a partir de allí el partido se puso cuesta arriba. Lamine Yamal hace un muy buen gol de un muy buen pase de Cazador que lo habilita bastante en ventaja. Luego el Barcelona, incluido Flick, que por más que no es culpable de la expulsión, no gestiona bien el tema de la expulsión. Siguen atacando, siguen buscando, cuando con una expulsión lo lógico es replegarse un poco, ¿no? No, y el otro detalle es, tampoco tienes recursos para decir, bueno, voy a sacar a Pedri o a Rafinha o a alguien, por nombrar unos dos, porque no ibas a sacar a Lamine, que era el jugador más determinante que tiene el Barcelona, y no ibas a sacar obviamente a Lewandowski, que es tu nueva referencia. Bueno, pero si nos ponemos a decir que no iba a sacar obviamente a tal, tienes una roja, tienes un hombre menos, perdiste un pivote defensivo, tienes que sacar a alguien. El detalle es que no tienes a quién. Cuando empiezas a revisar a la banca, tienes a Pablo Torres, que entró por Pedri el 80 y pico, que es un volante más ofensivo, pero sí, creo que reaccionó tarde. Creo que también ha dicho, ¿sabes qué? Tengo mayores posibilidades de perder que de ganar, pero capaz tuvo que haber guardado. Y que este Mónaco no es un equipo fácil. No, y que bueno, por ejemplo en el segundo gol del Mónaco tenemos una acción en la que Rafinha pierde un balón en el medio del campo jugando hacia adelante. No me parece un balón peligroso para perder. Buscó a Lewandowski estaba un poco más adelante. Y el central del Mónaco muy ágil y con una visión de juego muy buena, una ejecución perfecta por un pase largo para el delantero del Mónaco. Hacen la jugada, pero Cubarsí falla en la intercepción. Allí queda mano a mano ya frente al portero. Ter Stegen tampoco hace mucho. El balón lo toca, pero no lo logra despejar. Ter Stegen no tuvo un buen partido. No. Y eso pasó factura también. Carlos, no sé tú, pero ¿tú ves cómodo a Rafinha jugando en la izquierda? Es que Rafinha, por eso es que te digo que Olmo ordenó a este equipo por su función en la cancha y le ayudó mucho a Flick a organizar este equipo. Rafinha es zurdo, juega por derecha normalmente. Allí está Lamine Yamal, no va a jugar allí. Entonces tienes que sacarlo de allí, pero es un jugador que te da mucho físico, mucha llegada, mucho desmarque en el área. Te da retroceso, regate. Un tipo sacrificado. Sí, te da regate. Tiene buena pegada. Sí, y te aumenta el ritmo del partido. ¿Qué pasa? Con Olmo, la rotación entre el 10 y el extremo izquierdo era constante. No tiene un extremo izquierdo al uso el Barça. Tiene a Ferran Torres y a Ansu Fati, no tiene a nadie allí. Y Olmo caía por la izquierda, Rafinha por el medio, y Rafinha de 10 estaba jugando fenomenal. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes 10 los contextos no favorecen, pero está haciendo una muy buena temporada en ese rol ambiguo entre la izquierda y el centro que le da remate, porque está de cara al arco. Sí, que además el Barcelona que recupera a Pedri, que les va a ayudar en esta buena temporada. Sí. Pero... la asistencia de Vanderson para el Mónaco y el gol de Ilikenia, que fue una gran definición, un error de Ter Stegen. Y bueno, ya concluimos con la parte de
la jornada de la Champions. La previa de esta jornada va a ser interesante. El Real Madrid va a jugar contra el Español, Barcelona juega el domingo contra el Villarreal. Va a ser muy interesante ese juego porque Villarreal va cuarto junto con Real Madrid con Atlético. Barcelona está a 4 puntos del Villarreal también, Sí. tiene 15 puntos. El Barcelona tiene los 15, el Villarreal tiene 11, igual que Real Madrid, igual que Atlético. Y es en el Estadio de la Cerámica, es en Villarreal. Barcelona va de visitante y va con estas lesiones. Vamos a ver cómo rebota de esta derrota el Barça. Va en una cancha complicada contra el cuarto de la tabla. Un Villarreal que dio bien, un Barcelona que va de 5-5. Está jugando bien en Liga. Estamos hablando que tiene un promedio de más de 3 goles por partido. Pero lo que tú dices, hay que ver las lesiones como Flick gestiona. Tiene un plantel corto, tiene un plantel en este momento que es corto. A ver cómo le termina dando la vuelta, porque además en la misma forma de jugar de Flick, que le gusta ir al 100%, que le gusta presionar todo el partido, que le gusta aplicar presión alta constantemente, eso genera un desgaste. Y teniendo un plantel mermado por las lesiones, eso te puede causar en el mediano plazo estamos hablando 3 semanas, un mes, agotamiento de más. Y que se va a terminar, te va a repercutir en el rendimiento deportivo del equipo. Sí, es que yo estaba comentando eso. Al final, tener al equipo tan preparado físicamente en este punto de la temporada no me parece lo más idóneo. Los equipos van tomando forma poco a poco. Ancelotti lo dijo hoy, en noviembre, diciembre es que los equipos ya terminan de arrancar. Yo diría más allá, o sea, es una planificación para que en febrero, marzo, abril estén volando. El equipo a tope. Porque es la etapa decisiva. Tenerlo ahorita, yo sé que todos los partidos valen 3 puntos, estar bien ahora no es malo, obviamente no tienes que perder todos los partidos al inicio. Pero juegas en una cancha. Pero tú ves el vuelo físico del Barça y tú dices, no es el momento para que estén así. No, es que juegas en una cancha complicada además, porque esa cancha del Villarreal no es una cancha fácil. Bueno, aunque el Villarreal ha sido bastante complaciente con el Barça en los últimos años, este año con Marcelino no pienso que lo vayan a hacer. Y de paso, es un equipo ofensivo, es un equipo que te va a atacar esos espacios que deja. Sí. Uno de los puntos débiles de este Barça son los espacios que deja en la espalda. Pienso que va a ser un partido más sencillo esta jornada para el Real Madrid, que va a jugar contra el Español en casa, en el Bernabéu. No me extrañaría ver alguna rotación. Eso se lo preguntaron a Ancelotti hoy justamente y es posible. Es posible. Un Güler, Endrick. Sí. Y Atlético de Madrid tiene un partido difícil contra Rayo Vallecano en Vallecas. Mismo Madrid, no van a irse muy lejos, pero el Rayo en casa es difícil. El Rayo en casa siempre complica. Y el Leipzig es un equipo exigente físicamente. Atlético, para recuperar, le va a costar. Entonces vamos a ver. Un equipo que con Íñigo Pérez Y es un estadio pequeño. Eso siempre da problemas a los rivales. El famoso barrio de Vallecas. Exactamente. Y un Atlético que yo creo que no creo que vaya a cambiar mucho. No con respecto al 11 en el partido de Champions, pero sí con respecto al 11 habitual en Liga. Yo creo que va a mantener el mismo sistema y va a mantener gran parte del 11 habitual. Y referente a la Premier, tenemos West Ham United que recibe en casa al Chelsea, un Liverpool que va a recibir en casa al Bournemouth, y bueno, Tottenham Brentford, Crystal Palace recibe al Manchester United, y tenemos al partido de la fecha, el domingo a las 4:30, Manchester City Arsenal, después del desgaste que tuvieron en Champions, los dos contra los italianos Atalanta e Inter, Sí. en el Etihad. Yo creo que en el City, primero que el City es un plantel con la profundidad suficiente como para rotar prácticamente el 11 completo. Yo creo que sí va a haber ciertas rotaciones, creo que sí va a haber ciertos cambios, capaz no a profundidad, pero por lo menos 2-3 cambios. Un City que está volando, pero es duelo de la parte de la parte de arriba de la tabla. El City, Bueno, cuidado, que Arsenal le llega a ganar y se pone primero. Sí, el City es primero, el Arsenal es segundo con 10 puntos, el City es primero con 12 puntos. Está Newcastle por allí con 10 también y Liverpool con 9, que va contra un rival relativamente accesible. Sí, bueno, te das cuenta que con un rival ligeramente accesible perdieron el fin de semana pasada. Y Newcastle visita al Fulham. Es un partido que no debería poderlo ganar. Que no debería complicarle mucho la vida. Fulham pero está de 12avo en la liga, 5 puntos. Esa cancha de Fulham siempre...
Es complicado. Siempre Los, es los complicado. partidos de la Premier contra equipos pequeños nunca son fáciles. Si no, pregúntale a Liverpool contra el Forest que perdió la semana Fue el pasada. estadio que me faltó cuando fui a Londres, fue el estadio que me faltó conocer. No pude conocer. El del Forest. El del Fulham. Ah, el del Fulham. No lo pude conocer. Bueno, yo pienso que va a estar apasionante esta jornada de la Premier, sobre todo por ese partido del City contra el Arsenal, que últimamente se ha vuelto un clásico del fútbol inglés. Y este West Ham. Este West Ham Chelsea me causa curiosidad, por más que el West Ham no está bien, es un equipo necesitado. Y yo porque soy un fanático de Lucas Paquetá y ver qué va a hacer ahora, si hace la jugadiña, si hace algún gol. Con Lopetegui de entrenador, Lopetegui es capaz de lo peor y de lo mejor al mismo tiempo, así que Sí, bueno. vamos a ver. Yo cómo- con estos equipos pequeños a Lopetegui lo tengo como un Pellegrini, es un técnico bastante confiable. Vamos a ver con qué sorpresa le sale a Enzo Maresca, que tiene más disponibilidad que nadie en el mundo del fútbol de jugadores. Bueno, sabes que él cerró el plantel con 23 jugadores y a los demás los puso a entrenar aparte en una cancha diferente. Bueno, y salió de bastantes jugadores. Bueno, que tenía que salir un... Al final salió de bastantes Eso- jugadores que tú dices, mira, este Eso estaba en el parecía- Chelsea Eso ya. parecía un equipo de fútbol americano. Si la normativa lo permitiera, tiene línea de ataque y línea de defensa y lo va cambiando cada vez que pierde la pelota. ¿No? Es lo que tiene tener un dueño estadounidense, ¿no? No está interpretando muy bien el deporte. Y le dicen fútbol y lo interpreta como puede. Piensan que es un equipo de béisbol y piensan que pueden tener a Otani, pero Y eso es que, otro tema. y que puede tener roster. Bueno, lo tiene, porque es dueño de los LA Dodgers. Así que, Sí, irónicamente, lo tiene. Bueno, Fernando, un placer. ha sido un placer, muchachos. Gracias por escucharnos. No olviden comentar, suscribirse, dar like. Es muy importante para nosotros. Y no se les olvide, pasa la bola. Está bien. Nos alargamos un poquito, pero que bien.